Y ustedes también están de acuerdo que esto no puede ser así de esa manera, ¿verdad? Entonces sí se va a integrar una parte práctica, solo que también tengan paciencia, porque puede ser que un grupo de ustedes sí manejen ese componente de ya la teoría, de, ay, qué sencillo, ¿verdad? Pero hay otra parte que no. Y aquí hay otro componente extra, que ahora parte de ustedes no estuvieron ni siquiera en la primera semana. Así que ahí en esa parte tienen que tener consideración, ¿verdad? Y lo otro, ¿cuánto tiempo llevamos del periodo? 12, Ni una dos semana y semanas, media. ingeniero, ni 2 semanas. Una semana y media. Entonces, creo que están adelantándose, porque incluso ya si empiezan a ver, y si vieran la diapositiva de lo que era para el día de hoy, ya empezábamos a ver lo que es la implementación de la parte de la infraestructura, ¿verdad? Ya con eso se entra a la implementación de una infraestructura Hadoop, pero yo no puedo entrar a la parte de implementación de una estructura Hadoop porque, a ver, puede ser que algunos de ustedes sepan lo que es un servidor Blade, ¿verdad? Puede ser que algunos lo sepan, pero hay otros que no, ¿verdad? Entonces, ese componente teórico siempre va a ser necesario. Hay clases, como ya lo llevan otras personas conmigo en esta misma, que están aquí, y sabrá muy bien usted mismo, Roberto, clases, por ejemplo, como lo que es negocios web, que yo ya en esa parte de la teoría, yo ya no me meto tanto, porque ya se entiende que ese concepto teórico, ustedes ya lo recibieron en programación estructurada, lo recibieron en la parte introductoria a la programación, que ya tienen nociones básicas de la programación. ¿Qué otra clase llevan de análisis de datos? Bueno, ya Aparte llevamos de Big bases de Data. datos multidimensionales, bases de datos multidimensionales, ya la llevamos. No, eso es Eh, trabajar con bases de datos, no análisis de datos, no es lo mismo. bueno, cuando yo la recibí, lo enfocaron a análisis de datos. Ok, en ese caso, en su caso, el docente lo enfocó de esa manera, ¿verdad? Ingeniero, Pero no todos llevaron la clase con el mismo docente, supongo yo. Diga, es- Emerson. mire, ingeniero, pues solo quiero hacer un pequeño comentario. Y Ujú, no es yendo en contra del compañero ni poniéndome a favor suyo, pero ujú. personalmente no yendo No, en no, es que aquí no hay partes, aquí no, perdón. Aquí no hay partes ni un extremo ni un otro. Esto es una conversación entre adultos, la verdad, ¿verdad? sí, por eso es Pero que lo aclaro, continúe. Ujú. por eso es que lo aclaro porque no quiero que vayan a haber malos entendidos. Pero cuando el compañero mandó la encuesta, en ningún momento la llené porque sentí que era, no sé si decirlo así como inmadurez, porque realmente es la primera semana que llevamos completa y apenas vamos por la segunda semana que vamos comenzando. Entonces, sentí como que para decir que es demasiado teoría, es como que venimos comenzando, sabemos que la base, o en muchas de las bases, siempre se tiene que ver teoría. Ahora, yo hubiera estado de acuerdo en lo que hizo el compañero si hubiera pasado un mes, digamos un mes o más tiempo, Correcto. quizás hay pura teoría. Pero cuando yo miré y dije, qué raro, digo yo, y pero bueno, me quedé así, digo, tal vez en las clases se arregle este asunto, pero pues al menos yo lo sentí como que era innecesario todavía, la verdad. Ahora, si la clase sigue pura teoría, pues sí, hay que cambiarlo, pero por los momentos siento yo que es parte normal de un proceso educativo. Muchas gracias. Enríquez. Eh, bueno, ingeniero, la verdad igual que el compañero sabe hacer un comentario. La verdad que desconozco, creo que todavía no estoy en el grupo de WhatsApp, no sé si por ahí mandaron la encuesta, ¿ok? Está en el Moodle el enlace. Ah, ok.
No, la verdad que yo cuando empecé a interesar por estudiar Ujú. sistemas, ciencias de la computación en este caso, llevé un curso de Big Data y creo que los compañeros todavía no sé si, como dice, lo han visto de otra forma, pero ahí se hablaba de que lo que es el Business Intelligence, el Big Data y todo esto de análisis de datos es Correcto. meramente, ¿cómo se le dice esto? Pura teoría, pues. Es cierto que algo Ujú. práctico, algo práctico, pero el análisis de datos se trata más de saber teoría, de saber aplicar a los datos que están guardados. Entonces, creo, por lo menos yo lo he visto normal, que estemos viendo pura teoría y que en la mayor parte de la clase, por no decir toda, se enfoque más en teoría que en hacer algo. Y sí, es cierto que la teoría sí la vamos a aplicar si nos dedicamos al análisis de datos en un Claro, futuro, correcto. pero creo que es importante saber la teoría porque sin eso pues, no vamos a saber aplicarla en un futuro. Ok, muchas gracias. Mario. No, pues yo lo que tengo que decir es también, como dijo el compañero, bueno, los dos compañeros anteriores, creo que es parte del proceso educativo. Al final, primero ver la teoría porque después se aplica. Y pues como dijo el compañero, pues Emerson, que tal vez si llevamos un mes y medio ahí viendo pura teoría, pues ahí sí creo que ya había que entrar tal vez a discutir con usted cómo poder dinamizar la clase. Pero creo que, por ejemplo, por lo menos yo ocupo ver lo que me está enseñando porque al final yo todavía, primera vez que veo, bueno, esta parte de Big Data en la carrera, entonces creo que sí ocupo esta parte. Tal vez los compañeros que realizaron la encuesta ya han llevado o han cursado algún curso de Big Data o saben más sobre el tema, entonces yo creo que hay algunos compañeros, bueno, hablo de mi caso, que sí ocupamos ver todo desde el principio. Ok. Esto lo estoy haciendo más que todo para que se escuchen ustedes mismos, porque sí es cierto, hicieron la encuesta, me gustó, yo no tengo nada contra eso. De hecho, siempre se lo he pedido esa participación de parte de ustedes, pero el detalle está en que yo, si quisiera tomar eso en consideración, tendría que ver que aquí, en esta clase, están matriculadas aproximadamente ahorita 60 personas y la encuesta la llenaron 21 personas. ¿Ok? Entonces, y aún así, en esas 21 personas sí hubo una tendencia, pero hubo una parte que no estaba de acuerdo, ¿verdad? Entonces, yo sí les pido, de por favor, la verdad, es que le den una oportunidad a la clase de que se desarrolle, ¿verdad? Y aquí también le voy a dar un consejo eh, de vida. La diferencia entre un ingeniero y un técnico, que el técnico sabe hacer las cosas y las va a poder hacer bien. El ingeniero sabe por qué suceden esas cosas. El trasfondo, la teoría de por qué surge eso y por qué se utiliza eso en lugar de otras opciones. Entonces, cada vez que utilicen, por ejemplo, un ciclo for, un ciclo while, que X actividad que te planteen, pregúntense primero el por qué lo están haciendo. Y si tienen la respuesta a ese por qué, significa que en ese punto sí manejan ese tema. Si, si se hacen esa pregunta y no hay respuesta, ahí les toca leer y entrar a la teoría nuevamente, porque le faltan las bases. Y es meramente lo único que yo quería conversar con ustedes, porque sí, y sinceramente, yo siento que hay un acelere como por llegar a esa parte de ya hacer las cosas, y sí, lo entiendo muy bien. Yo he estado en esa situación también, pero
hasta puedo decir, y no es por decirlo así directamente, a nadie, porque yo hice esa retrospectiva en mí y la verdad, esa actitud hasta cierto punto es algo egoísta, porque, y volvemos a lo mismo, son 59, si no me equivoco, la última vez que revisé ayer la plataforma, 59 personas. Entonces, yo tengo que nivelarme no a la persona que más sabe, porque ya lo sabe. Yo tengo que velar por el que está más abajo, por el que aún no lo comprende, por el que no ha conocido nada en ese ámbito, ¿verdad? Entonces, yo tengo que empezar a ver, o incluso lo pueden ver en la Biblia, que con la parábola de la oveja, ¿verdad? De que el pastor fue a buscar la oveja que se perdió, ¿verdad? Y en ese momento no le estaba restando valor al resto del rebaño, sino que se estaba enfocando en esa oveja que más necesitaba de su ayuda. Y esto aprovechenlo también ustedes. Si ya lo manejan, si ya lo conocen, ayuden a sus compañeros. Hagan un acto de amor al prójimo y compártanlo entre ustedes, ¿verdad? Que al final de cuentas también es el propósito de ese grupo de WhatsApp. Sirve también para hacer anuncios, pero ahí estoy yo, están ustedes, están todos. Si hay algún problema o algo, lo pueden compartir ahí. Porque cuando en otras clases, los que han llevado clases conmigo, yo les digo compartan pantalla, porque yo puedo ver qué problema están teniendo. Y también sus compañeros pueden verlo. Porque como les dije ayer, si alguno tiene un problema hoy, ahorita, muy probablemente alguno de otros de ustedes también lo va a tener. Entonces, hay que ver esa parte. Entonces, volviendo al detalle, ya para no perdurar o hacer a larga esta historia, mi promesa es ante ustedes que sí, se va a llegar y me comprometo que se va a ver una parte práctica, pero también se tiene que ver, para llegar a eso, tengo que dar teoría. ¿Ok? Para llegar a esa parte práctica hay que dar teoría. Y pues, en ese tema creo que eso es lo único que yo puedo decir ahorita. No sé si ustedes quieren agregar algo. ¿Hay algún detalle? No sé si Adam quiere mencionar algo. No, solo, como menciona usted, ingeniero, estoy de acuerdo, el muy hecho es simple de acuerdo de que debemos ver teoría, porque vaya, yo en mi caso, pues medio tenía un poquito la noción de Big Data, pero claro, no podemos tirarnos de un solo a vernos algún programa o algo práctico. Pues en primer lugar puede ser que hay algunas configuraciones que necesiten ayuda de alguien más que sepa. Como menciono, yo en mi caso es primera vez que llevo Big Data, entonces no conozco. Entonces para eso vengo a esta clase. Entonces primero necesito saber la teoría para ya después aplicar lo práctico. Entonces no tengo ninguna queja. Yo en mi caso estoy muy bien para así poder aplicar ya en el sentido práctico lo que aprendí en la teoría. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Ya para dejar esto. Pero Claro. para terminar, no es que mire, yo lo que pienso es que la teoría, cuando nosotros estudiamos eso, solo se queda por un momento y ligerito ya pues no lo interiorizamos. Y con la práctica pues uno interioriza qué es lo que está haciendo y no es como que nos va a dejar a que configuremos nosotros solos, es que usted nos va a demostrar, es lo que yo quería, es lo que yo proponía. Claro, claro. Y se va a llegar a ese punto. Solo que hay que ver ese componente, ¿verdad? Y yo lo entiendo.
Y yo lo entiendo muy bien. Créame. Y en un futuro, espero, no, y se lo digo así, y se lo digo a todos en general, no espero que me lo agradezcan, pero van a darse en cuenta que en esa teoría hay información que en la práctica se pierde también. Es cierto, se gana, y es cierto lo que usted dice, se profundiza en ciertos aspectos, pero si nos enfocamos solamente en eso práctico, se pierden otros aspectos que sí nos da la teoría, que es la capacidad de comprensión de esos o qué es lo que se está haciendo. Porque al final de cuentas somos humanos. Si nos vamos meramente a lo práctico, nos volvemos en máquinas que simplemente van a seguir, hacen el proceso como o van a trabajar ahí con Hadoop como que si fueran unos robots que siempre tiene que haber una salida, se genera esta información y se va a generar una entrada, perdón, y se va a generar una salida en base a esa información, bla, 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 bla. Siempre va a ser lo mismo y esto vive cambiando. ¿Ok? Entonces, Ingeniero, ingeniero. eso sí le digo que aquí sí siento como que se han adelantado un poquito. Ingeniero, Dígame, dígame. bueno, yo quería decir que no tengo nada en contra de la clase tampoco, pero igual la propuesta del compañero Roberto, pues no está de más también. Más bien lo admiro a él porque lo que está intentando hacer es a favor de todos, ¿va? Él tampoco es que quiera algo malo para la clase. No tengo nada en No, no, contra no, no. de cómo la No, hemos no, estado viendo, pero igual él lo claro, hizo eso con está buena claro, eso intención. está claro. Él está planteando su opinión, está dando una sugerencia, se está tomando en consideración y al mismo tiempo y yo le estoy explicando qué es lo que podemos hacer para llegar a un entendido, por decirlo así. Pero continúe, Claro. ahí disculpe, No, no, Ludwig, por exacto. interrumpirlo. Exacto, eso quería decir que es respetable la opinión que él tiene, e igual, como veo que lo están bombardeando ahí en el chat, él lo que hace es por el bien de No he todos, visto el pues. chat. Déjenme No, ver. es que, Creo que compañeros, no lo Ingeniero. estamos bombardeando. en Bueno, yo ningún no he escrito ningún momento mensaje. estamos diciendo que lo que hizo el compañero está mal, está 100% en su derecho. Lo que estamos hablando nosotros o planteando es que se hizo muy antes. O Ajá, sea, correcto. hemos esperado y si él lo hubiera hecho, yo hasta le doy la mano y le digo, papi, usted lo hizo al 100, pero lo hizo muy antes. O sea, hay que darle, como dijo el ingeniero, Exacto. hay que darle tiempo que se desarrolle la clase. Pues. Sí, como dijo el Sí, compañero anteriormente, que si lo hubiera hecho, digamos, un mes después de haber iniciado la clase, ahí también yo lo apoyo y digo que cambiemos, dinamicemos la clase en lo práctico, pero llevamos una sí semana le, de clase, entonces creo ok, que lo hizo muy, muy antes. sí, sí le puedo pedir, porque sí estoy leyendo el chat, y sí le voy a pedir que por favor trátense con respeto, ¿verdad? Porque sí hay unos, podemos decir que se pueden malinterpretar, que sí le están cayendo ahí, ¿verdad? Pero, porque tampoco voy a asumir que esa es la intención, pero sí, por lo menos eso sí se entiende. Así que, por favor, esto, y como les dije al inicio, todos aquí somos adultos, estamos hablando porque hablando se entiende la gente. Y aquí también, como lo dije al inicio, aquí no hay lados. Yo estoy del mismo lado de Roberto, así como estoy del mismo lado de Emerson o de todos ustedes. Entonces, eso sí les voy a pedir, tanto aquí como en el chat y afuera, porque esto también continúa afuera de la clase. Trátense con respeto en ese aspecto, ¿verdad? Todos tenemos opiniones, tenemos perspectivas y tenemos que respetarlas. ¿Sí? Tal vez consideramos que se adelantaron un poco, estamos en eso claro, pero tampoco hay que tratar pesado, ¿verdad? Hay que moderarnos un poquito, ¿verdad? Un poquito de
em, le llaman, sí, dejémoslo ahí en moderarse, ¿verdad? Porque así no va a haber ningún problema con nadie, ¿verdad? Que es lo que nadie quiere aquí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces sí, solo eso agregándole, ¿verdad? No hagan así esos tipos de comentarios que se pueden malinterpretar o llevarse a un extremo que ya sí parece que puedan llegar a incluso clasificarse como acoso, bullying o como le quieran poner, ¿verdad? Sí, o tal Porque yo vez soy se el primero. lleva, disculpa que le interrumpa, tal vez ellos dos se conocen, pues, y tal vez bromean así, pero no Sí, sé. sí, pero en las bromas pesadas a mí nunca me han gustado. Las bromas pesadas a mí nunca me han gustado. Así que, por lo menos enfrente mío no se traten así. Porque después, y se los digo porque lo he visto, después se tratan pesado y después quedan enamistados. Porque llega un punto en que eso va a ir escalando, escalando y ni no es bueno. ¿Ok? Entonces, eso más que todo sería con esa parte, ¿verdad? Ok, continuemos con lo que sería la teoría de la clase, ¿verdad? O no sé si querían agregar algo más No, de lo estamos que al ya... 100 ahí con todo. Ok, Que nos hicieron bullying ahí. No hay problema. Todo bien. ya va. Ok, entonces el día de ayer hablamos un poquito de estos como retos que tiene el Big Data, ¿verdad? Que tiene que cumplir. Solo permítanme aquí un momento. Ok, algo que no agregué el día de ayer, que sí hagan de cuenta que algo que tienen que seguir como las 5 S de calidad en calidad, ¿verdad? Es que el Big Data también tiene 3 V principales que también se aplican en estos aspectos. El volumen, la velocidad y la variedad, ¿verdad? La variedad es lo que hemos estado hablando la semana anterior, ¿verdad? De los datos estructurados, no estructurados, semiestructurados, etcétera. También ya a inicios de esta semana hablamos del aspecto de velocidad, ¿verdad? Del acceso a la información, el acceso a los datos aleatorios, el acceso en tiempo real y procesamiento de los datos, etcétera, ¿verdad? Y ya cuando lo veamos en práctico se aplicará la última V, ¿verdad? Que es la de volumen, que es el flujo o la capacidad que tiene nuestra infraestructura para manejar X cantidad de información. Llámense gigabytes, humildemente, ¿verdad? Ahí en gigabytes, terabytes, petabytes, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso fue lo único que faltaba ahí agregar, ¿verdad? Ok, después tenemos 2 casos de uso general o en los que se suele practicar la utilización de lo que es Big Data, ¿verdad? Que es, el primero es el data mining, que es cuando se hacen pronósticos a partir de la obtención de los datos o el análisis de los datos que ya tenemos, ¿verdad? Estos son asíncronos generalmente, es decir, no hay acceso o no se busca que se tenga o se necesite acceso a la información en tiempo real. Estos solo se recopilan primero o se obtienen y hasta un periodo determinado estos se pueden volver a procesar y después tener un resultado, ¿verdad? Solo denme un minuto aquí.
¿Dónde está esto? Ok, ahí disculpen, ¿verdad? Y el segundo tendríamos que es el Entity Access, ¿verdad? Que es, ok, aquí les quiero hacer una consulta. ¿Conocen ustedes valga valga la redundancia en ese aspecto, el término de consultas ad hoc? Ad hoc. O solo la palabra ad hoc, ya conociendo el significado de esa palabra, pueden saber a lo que se refiere este término. Data A mining, ver, minería de datos. no. Ad hoc. Googleenlo, googleenlo y léanme la definición No sé si lo para escribí que de forma correcta, pero dice apropiado, adecuado o especialmente dispuesto para un determinado fin. es correcto, es correcto. Es decir, que las consultas están diseñadas específicamente para este tipo o ese tipo de datos que están analizando, ¿verdad? Estos lo van a ver bastante cuando se hacen REST, APIs, SOAP en servicios web, ¿verdad? Se utilizan en esos aspectos. ¿Ok? Ahora, aquí, ¿verdad? Aquí hay algo que quiero mencionar, ¿verdad? Nosotros vamos a empezar con el primero, por decirlo así, en el primer caso. ¿Por qué? Porque es el más básico entre los dos. Uno de las, ya conociendo el proceso de data mining, ya la parte de Entity Access se vuelve un poquito más sencilla, ¿verdad? Podemos decir que vamos a ir siempre de lo más fácil a lo más difícil. Entonces, esa parte, o esas análisis de información, el procesamiento por lotes y computación distribuida, siempre es más sencillo de analizar por la manera que no es tan abstracto como lo es en Entity Access, ¿verdad? Y para eso se tiene que crear primero, y de hecho para los dos se tiene que crear una infraestructura en el caso que no se estén utilizando cloud computing, ¿verdad? Porque si uno ya lo tiene en la nube, la infraestructura es meramente darle mantenimiento a la terminal en que se está accediendo y la parte de red, ¿verdad? De una conexión estable, redundancia, etcétera, ¿verdad? Pero como nosotros tenemos que revisar todos los aspectos, tenemos que empezar por la parte de la infraestructura, ¿verdad? Que para poder crear un proyecto de Big Data, se tiene que tener una infraestructura ya establecida. Esa infraestructura se va a montar o Hadoop se va a montar en esa infraestructura. Ya cuando lo vean en la vida real, ¿verdad? Ya cuando se toca armar toda el clúster completo, los diferentes nodos, se van a dar cuenta que sí se trata con componentes físicos, como les menciono ahí en las diapositivas. Nosotros, como le adelanté al inicio, ¿verdad? Sí vamos a estar utilizando máquinas virtuales para tener el concepto, ¿verdad? Pero al final de cuentas sí se ocupa equipo físico en ese aspecto. Ok, pero ¿qué tipo de equipos puedo montar o debería, porque la palabra correcta es debería montar una infraestructura de Hadoop en una computadora de escritorio? No, no está diseñada, ¿verdad?
Generalmente lo que se utilizan aquí era también lo que les hacía mención en al inicio, que están, por ejemplo, los servidores Blade, que son los más comunes, porque aparte de los de torre, que supongo que ustedes conocen los tres tipos de servidores, ¿verdad? A ver si alguien me puede refrescar esa parte de los tres tipos de servidores que existen. A nivel físico, no quiero el aspecto de software, ¿verdad? En un data center pueden haber tres tipos. No sé si se refiere como a web, a servidor de archivos, o así. No, no, no. Hay tres tipos básicos. Los de torre, que son, por ejemplo, los que ustedes no sé si han visto en sus campus. En los campus, cada campus de la UD tiene que haber un servidor de torre, ¿verdad? Que parece literalmente un CPU, el común que nosotros vemos como una, incluso no pueden decir, ah, miren, tiene una PC gaming, ¿verdad? Porque ven el cajón, el gabinete grande, pero internamente la arquitectura de la motherboard es diferente. Pueden algunos tener la capacidad de estar trabajando con dos CPUs al mismo tiempo. Después venimos y otro aspecto interno es que también la RAM no tiene la misma cantidad de lo que tendría una computadora de escritorio. La RAM entre cualquiera de estas tres categorías puede ir desde 60 GB de RAM hasta el terabyte perfectamente, ¿no? Inge, Ok, y una pregunta, ¿esa RAM tiene que ser de este tipo SC, ¿verdad? Error correcting, no recuerdo cómo, pero SC tiene que ser esa RAM también. perdón, ¿cuál fue el término que... SC, memoria RAM SC, que creo que es la que usan los servidores, tiene que ser específicamente de esa también. Correcto, sí, sí tiene, sí hay algunos que no utilizan, que a lo que vengo, hay varias categorías, o que pueden utilizar ambos tipos de RAM, ¿verdad? Pero ustedes van a ver que obviamente el precio es un poquito más reducido en esos aspectos, porque están reduciendo costos en en los componentes de hardware. Entonces van a haber unos que sí pueden utilizarlo. Creo que esos Power Edge que tiene la universidad sí les permite utilizar los dos tipos los de no SC y los que tienen SC, ¿verdad? En, la, en el servidor, ¿verdad? Ya cuando hablamos de servidores Blade y los de Rack, sí, ahí sí ya tienen, tienen que ser especiales, como usted dice, ¿verdad? No tienen que ser la misma que se usa en una PC de escritorio, por decirlo así. Ok, en esa parte, entonces, bueno, ahí ya les di adelanté, ¿verdad? Están esos tres tipos, el de torre, el de los servidores Blade y el de rack. ¿Cuál es la diferencia? Más que todo es el ordenamiento físico y la cantidad de espacio que pueden ocupar y la función que estos van a tener, ¿verdad? Porque tenemos como les dije, los servidores de torre son los de entrada, son los que van a ver en oficinas pequeñas, negocios pequeños, universidades, campus locales, etcétera. El de Blade lo que ofrece es la reducción de costo en el aspecto de crear una infraestructura modular. Yo puedo tener el gabinete o la coraza, que se le suele llamar, que pueden, que pueden contener unas cantidades de entre 6, 12, 32 ranuras, y dependiendo de lo que yo voy a ir haciendo, voy agregando los servidores. Son como una especie de maletín. De hecho, si ustedes los quieren describir, se ven como una especie de maletín. Y estos maletines solo los agregan al equipo. De hecho, podemos ver uno acá. Voy a mostrar, déjenme ver algo.
Vamos a ver si entraron. No, también solo trabajaron afuera. Ok, B2B, aquí está. Lastimosamente no se pueden ver. Creo que las fotos que tomaron. Justo aquí. Unidades. Unidades rectificadoras. Vamos a ver acá, debería estar. Respaldo. Ok, aquí creo que estas. No, estas son ATM. ¿Recuerdan lo que le mencionaba de los sensores el día de ayer, ¿no? La ubicación. Por ejemplo, por ejemplo, este es un tipo que se usa en los data centers. Que ahí entran la parte de cámara infrarroja, sensor de temperatura, y otros que uno puede ir agregando porque son básicamente modulares. Ahí en la parte de abajo uno les puede ir conectando módulos y aquí parte de seguridad también, ¿verdad? Pueden agregar ahí una cámara. Ahora, acá... Ese es de torre, dije. ¿No? No. Esa es una parte de sensores. Le quiero mostrar, o cómo es que lo están viendo ustedes, porque a veces el navegador tapa algunas cositas. Los de rack son eso. Bueno, acá creo que switch 1, switch 2. Es que creo que no se está viendo lo que está Sí, compartiendo. ahorita lo tengo pausado. Telapse si sale abierto. No, no sale. Estos no son. Tipos Telapse. Bueno, lastimosamente no salen abiertos, pero sería en estos gabinetes de acá, esos negros que ven aquí, esos de acá, si digamos yo quiero agregar, voy a ampliar un poco porque la imagen la amplío un poco más. Si yo tengo... Ese código así no se puede filtrar. Ahí está. Ok, entonces, esos que ven ahí, lo único que están al otro extremo, desde el otro extremo,
ahí están las ranuras que les digo, son verticales, igual que estas unidades hogareñas de almacenamiento, no sé si las han visto. Estas que uno coloca un disco duro en una como rejilla, y esta se inserta directamente en el módulo principal. Esto lo que hace es que, por ejemplo, si ocupo yo incrementar mi capacidad de cómputo, simplemente adquiero lo que es el módulo, la coraza o el componente o el mainboard, a veces le llama aquí BBUs también. Estas simplemente las conecto, le carga la configuración ella misma y ya empieza a funcionar. Uno puede hacer eso perfectamente. Los de rack es diferente, la configuración sí se hace manual, muchos de ellos pueden estar en clúster, pero pueden estar independientes también. Entonces, eso es lo que viene siendo la diferencia. Usualmente, la ventaja de que esto ofrecen que los puedo poner en un menor espacio, porque no van a estar horizontal, sino que van a estar de manera vertical. Y usualmente, el espacio vertical es más fácil de conseguir que el horizontal. Porque digamos, por ejemplo, acá, esto se puede alquilar para otras empresas, ¿verdad? Esta parte de ahí atrás, cada uno, por ejemplo, esto puede ser el dueño de una, otros pueden estar utilizando esto blanco, incluso hay algunos que los tienen vacíos. Entonces, para maximizar esa utilización del espacio, se suelen utilizar los blade y son más económicos, porque más asequible ir adaptando con el tiempo su capacidad que tener que pagarlo por completo de un solo, ¿verdad? Entonces, esos son ciertas de los beneficios que ofrecen o las diferencias que ofrecen cada uno de estos, ¿verdad? Aquí, creo que por hoy aquí lo vamos a dejar. Mañana vamos a continuar. Hoy sí lo voy a cambiar a el modo básico con este aspecto de las partes de hardware, ¿verdad? Que pueden existir en estas arquitecturas como lo es la Hadoop, ¿verdad? Ojo, aquí también tiene que haber cifrado, más que todo por cuestiones de seguridad. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, por hoy ahí lo vamos a dejar y mañana vamos a continuar.